Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Pla, el coordinador de los campamentos Félix Rodríguez de la Fuente, y ya llega la nueva edición de 2019. Estamos preparando un montón de aventuras súper chulas para poder vivir en equilibrio con la tierra y con la gente, pero todo eso pasándolo súper bien, que sea una experiencia mágica en algunos de los lugares más bonitos de España. Y para que eso sea realidad, por supuesto necesitamos a los linces, a las linces de todo el país y algunos del extranjero. Liam y Connor vienen, por ejemplo, desde Irlanda, pero necesitamos también el equipo educativo, las educadoras que pueden hacer realidad cada turno. Y como es gente tan especial, es gente que ya solo escuchándola, las cosas que hacen en su vida diaria, ya podríamos tener alguna pista de cómo vivir en equilibrio con la tierra, pues os las queremos presentar y que las podáis ver, que siempre nos viene bien para ir ilusionándonos y cogiendo ahí buenas ganas para esta aventura, ¿vale? Voy a contaros un poquito más de mí y enseguida le voy a dar paso al resto del equipo que va a estar en los diferentes turnos. Como sabéis, soy Marcos, yo vivo ahora aquí al lado de un sitio súper bonito que es el Parque Natural de la Albufera en Valencia y tengo 36 años, soy uno de los más mayores del proyecto. Y una de las cosas que me gusta hacer para defender la naturaleza es, por ejemplo, fijarme las cosas que compro, pues que vengan de cerquita, así no hay que quemar un montón de petróleo trayéndolas, yo que sé, desde Sudamérica o desde Asia o desde todos estos sitios tan lejanos, y así tenemos menos cambio climático y menos calor, que ya nos achicharramos aquí en Valencia en verano. Y voy a estar en todos los turnos, voy a estar con los coles en mayo y en junio en Vejís, con el AMPA del Saler estaremos a final de junio en Vejís, en Poza de la Sal con el turno 8-14 años, en el Camino de Santiago con los de 14-17 años y finalmente con los mayores de edad, aquí donde estamos ahora, en el Camping del Saler, en el Parque Natural de la Albufera y al ladito de la playa que bañan las aguas del Mediterráneo. Bueno, espero que me acompañéis en todas estas aventuras como me acompaña mi equipo. Y a la primera persona que os presento es a una de las más veteranas, una persona que quiero un montón, se llama Marina Fresneda. Vamos a cambiar la cámara que está grabando ella. Aquí la tenéis. Bueno, hola a todos, yo soy Marina Fresneda, tengo 25 años y soy de Sagunto, del puerto de Sagunto. Soy bióloga y ahora mismo estoy preparando OPOS para profe. Entonces solo me tendréis en el turno de adultos más 18, que como ha dicho Marcos es aquí y va a ser algo muy chulo. ¿Qué hago para ayudar a la naturaleza? Pues estoy intentando ser muy consciente de que a menudo tenemos más cosas de las que necesitamos e intentando reducir el consumo sobre todo de plásticos. Ok, perfecto. Vale, pues ahora hacemos James. cambio. Vale, hacemos cambio y yo voy a entrevistar al resto del equipo, que tenemos un cable bien largote, ¿vale? Y voy a empezar por aquí, por el final. La primera persona que voy a entrevistar es una persona que es una gran amante de la naturaleza, vamos, seguro que desde chiquitita, pero que se estrena este año en nuestra aventura, ¿vale? Y es nuestra amiga Clara, ¡que no, Sandra! Es nuestra amiga Sandra. A ver, Sandra, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años, estudié ciencias ambientales. Desde pequeña para mí el medio ambiente fue una clave, creo que he nacido para esto y me apasionaría muchísimo que las próximas generaciones pues bueno, fuesen totalmente concienciadas por el planeta. Y actualmente trabajo como inspectora de medio ambiente en una empresa y por las razones de vacaciones y tiempos libres, al campo al que voy es al de Vejís. Ole, perfecto, qué guay, qué ganas de disfrutar junto de los chavales del AMPA del Saler en este caso. Y nos vamos a acercar a conocer a Cris. A ver, dejarme hueco, perfecto, fantástico. Cris, que es una de las personas más veteranas, llevamos trabajando juntas, junto con Patri y Jesús, que este año no puede venir, desde el año 2007, flipa. Hola, soy Cris, nada, tengo 37 años, soy profesora de biología, soy bióloga. Es la más mayor del proyecto. Sí. Enseño biología bachiller y química también. Y nada, yo al turno al que voy es al Camino de Santiago, que es en la segunda mitad de julio. Y nada, muchas ganas de empezar. Y bueno, lo que hago por la naturaleza, muchas cosas del día a día, todo lo que ha dicho, ¿no? Lo que ha dicho Sandra, lo que ha dicho, hacemos muchas cosas, pero una de ellas es, por ejemplo, la luz de mi casa llega con Somos Energía, que es pues energía limpia, no, energía renovable. Vale, qué guay, muchísimas gracias, Cris, qué ganas ya de ir al camino, de que nos prepares esos almuerzos tan ricos con ese paté ahí sin sufrimiento animal, qué guay, y de caminar y con todos los peregrinos, ya tengo ganas, y que conduzcas Gandalf,
quien venga al Camino de Santiago ya descubrirá por qué llamamos a la furgoneta Gandalf, ¿vale? Bueno, vamos a conocer a una que ya conoció a Gandalf, vino al Camino de Santiago, ella fue una lince participante en el camino hace muchos años, su hermano Gerard viene a un montón de campamentos desde muy chiquitín, ¿vale? Y bueno, tenemos la suerte este año de contar con ella como voluntaria en el proyecto. Pues me llamo Ángela, tengo 19 años, vivo aquí en Valencia al lado, en Manises, y estoy estudiando Derecho. Y nada, voy de voluntaria, como ha dicho él, al de Poza de la Sal, al campamento de 8 a 14 años en Poza de la Sal. ¿Y lo que haces para ayudar a la naturaleza? Pues soy vegetariana, que eso también ayuda mucho a la hora de producir y tal. Y también en una casa que tenemos en la montaña tenemos placas solares y tenemos como un sistema de recoger lluvia para reutilizarla, que se calienta también por las placas, no sé, es una cosa que mi abuelo, que es un crack, ha hecho y está muy guay. Qué guay, Ángela, qué ilusión que nos vayamos a Poza, donde nació Félix, a vivir tantas cosas chulas. Bueno, voy a entrevistar a una de las personas más brillantes del proyecto, que es nuestra amiga Paula, vamos allá. Brillantes, pero que la cuidaremos mucho, porque también se nos lesiona ahí fácil de vez en cuando la pobre. Bueno, Paula, que a Paula la conocimos entre tortugas, la conocimos en 2016, muy cerquita de aquí, cuando desovó una tortuga marina, una careta, en una playa de Sueca, un poquito más allá, y trajeron aquí una playa protegida los huevos para que estuvieran súper seguros, y juntos los custodiamos durante unos días para que pudieran hacer sanos y salvos. Y desde entonces ya hemos hecho un montón de cosas juntos por el planeta. Sí, pues bueno, eso, soy Paula, tengo 19 años, soy estudiante de Ciencias del Mar y soy vegana. Y entonces las cosas que hago por la naturaleza, pues intento reducir al máximo los plásticos. Casi todo lo que uso de higiene y todo esto es sólido, que va es residuo cero. Y aparte, pues siendo vegana intento cocinarme todo yo, comprar a granel, utilizo la bici para moverme y si no el transporte público y nada, pues eso. Y bueno, y que aparte estudio para salvar el planeta, obviamente. Voy a cuidar ahí todos nuestros océanos. Y con Paula mola porque va a ir a dos de los sitios más guays de este verano, a Vejís y a Poza de la Sal. ¿Tienes ganas? Sí, la verdad es que sí, porque Vejís ya lo conozco y me ilusiona mucho poder ir otra vez y disfrutarlo. Pero no he estado nunca en Burgos, ni en el norte he estado muy pocas veces y me ilusiona mucho volver a ver ese verde tan potente que tiene el norte. Qué guay. Hablando de Burgos, ¿hablamos con alguien de Burgos? Sí. Bien. Fantástico. Pues vamos allá con nuestro amigo Quesito de Burgos, con Eduardo Torres. Edu, para que también te conozcan un poquito, bueno, estamos súper felices en el equipo un poquito más mayores, de la gente que puede venir este año, de la gente que sigue en el proyecto, pero no puede venir a alguno de los turnos, porque Edu lo hemos criado de alguna manera. Edu apareció en los campamentos Félix Rodríguez de la Fuente en 2013, en Vejís, y lo hemos ido viendo cada año, ya sea en los campamentos o en el grupo de jóvenes, en Jóvenes Linces, y es súper guay que este año por fin se una como voluntario, en este caso a Vejís, con el AMPA del Saler, y poder disfrutar lo que ya hemos disfrutado, pues esta vez como mano a mano, ¿no? En el otro lado, en el equipo educativo. Así que nada, Edu, cuéntanos un poquito de ti. Creo que lo has dicho todo. Bueno, soy Edu, soy de Burgos, estoy ahora estudiando biología en Madrid. Y bueno, en mi día a día, aparte del hecho de ser vegetariano, que como ha dicho Paula, realmente ayuda mucho el hecho de ser vegetariano o vegano al medio ambiente, también intento comprar todo todo ecológico y de proximidad también, zero waste, que ahora no me sale. Y no sé qué más contar. Voy al de AMPA al Saler en Vejís y eso, tengo muchas ganas. Tiene muchas ganas y un saco lleno de chistes malos, también lo digo, o sea que también eso lo vamos a sufrir un poco. Fantástico. Bueno, pues vamos a conocer a alguien que como yo no somos vegetarianos, pero somos también muy buena gente. Ya se nos nota ahí, ¿eh? Bueno, la Patri es, y digo la Patri porque nos gusta, ya define un poco, en vez de decir Patri, la Patri define un poco pues esa alegría y ese ¿no? Que es Patri, que los chavales siempre la quieren un montón. Patri también es una de las educadoras más veteranas, también llevamos trabajando juntas desde 2007 y bueno,
todo el mundo la quiere porque se hace de querer, ¿no? Es la patrinutria, la que primero se baña en todas las pozas, los ríos, todo, ¿no? La que primero ayuda en las marchas, excursiones, todo. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de ella. Bueno, yo soy Patri, soy de Buñol, tengo 34 años hasta dentro de 10 días, que ya cumplo los 35. Y bueno, yo estoy estudiando para forestales, ya he terminado exámenes y ya voy con lo que sería mi sueño, ¿no? Con los agentes forestales. Quiero prepararme las oposiciones y estar ahí un poco más para salvar nuestros montes y nuestros bosques, porque creo que hace falta una forma diferente de gestión, ¿no? Y bueno, una forma de ayudar al medio ambiente sería esa, y también pues intento no utilizar tantos plásticos en mi vida. Miro la ropa de donde viene, intento que sea de dentro de España, por lo menos, que no venga de la otra punta del mundo. Y estoy en dos campamentos, en Poza de la Sal y en el Camino de Santiago. Y la verdad es que tengo muchas ganas de empezar, estar ahí con todos los linces y disfrutarlo muchísimo. Enseñar todo lo que pueda y aprender de ellos. Qué guay, Patri. Qué ganas de vivir nuevas aventuras y nuevas cosas, ¿eh? Oh, Sí. ¿A que nos encantaría empezar ya mañana? ¿Tú te irías ya al Camino de Santiago mañana? Mañana no, hoy. Nos hacemos la mochila en un rato y nos vamos ya. Sí, bueno, yo la tengo a mitad. La tenemos ya casi hecha, ¿eh? Sí. Sí. Muy bien, fantástico. Muchas gracias. Bueno, y nos queda nuestra amiga Roñi. Ah, no, Rocío. Es que Rocío, con lo blanquita que es, como le gusta también mucho la naturaleza, siempre la embadurnamos de barro en algún momento del campamento, ¿no? Claro, y entonces se mimetiza total y de ahí le viene lo de nuestra amiga Roñi. Bueno, Roñi, a ver, cuéntanos. Bueno, Roñi también, súper veterana. Ayer decíamos que seguramente Rocío es la persona con la que, mira que intentamos todo el equipo cuidar a los peques, sobre todo los turnos de más peques, los mayores también, pero decíamos que si todo el mundo ya intenta ser amable, dulce, cariñoso con nuestros participantes, con los linces, quizá Rocío es como la persona con la que más dulzura trata a nuestros pequeños linces, ¿no? O sea, que es una pasada volver a trabajar con ella. Y además mola mucho porque hace muchos años ya, ¿cuál es? ¿Este año, tu quinto año es posible? Pues bueno, el primer año empezó haciendo las prácticas y parece que le gustó y se ha quedado por este sitio. Sí, me gustó un poco la cosa porque, pues a ver, si me llamo Rocío, tengo 23 años ya y bueno, pues efectivamente este es mi quinto año de campamento. Yo soy pedagoga de formación, terminé el año pasado la carrera y bueno, pues ahora estoy aprendiendo idiomas, mejorando también en lo mío e intentando pues seguir formándome en esto y en otras cosas. Voy al campamento de Poza de la Sal, donde ya hemos estado y es un sitio maravilloso, con unas personas también, una instalación muy guay y bueno, que tenemos muchas ganas de descubrir todas las oportunidades que nos puede dar ese sitio y todas las aventuras que podemos vivir allí. ¿Y qué hago en mi día a día? Pues soy vegetariana también, como otras compañeras del grupo, o sea, del equipo, y sí que es verdad que es una cosa que ayuda mucho al medio ambiente y a las personas y a la tierra y a nosotros mismos también. Y bueno, sí que es verdad que intento consumir lo más responsable posible con el planeta y también conmigo misma, en plan salud y bienestar. Y bueno, pues un montón de cosas que cada día aprendes de los demás y dices, podré hacerlo yo también y ir mejorando. Y no sé, ¿qué más? ¿Me puedo contar? Fantástico. Hacemos una cosa, ahora está con la cámara Ángela, ¿te unes, Marina? ¿Hacemos un final ahí juntas? ¿Sí? A ver, que salimos todo el mundo ahí en plano. Ok, pues nada, invitar ahí a todo el mundo que nos pueda ver. Este vídeo lo colgaremos también ahí en la web bueno, y muchísimas gracias a toda la gente que nos visita. Es una pasada, hay como unas 7-8 mil visitas todos los meses, antes ahora de que llegue el momento álgido de mirar a qué campamento quieres que vayan tus peques o ir tú, porque tenemos ese turno de adultos, así que muchas gracias a la gente que se mete a leer nuestras aventuras, ¿no? También queríamos agradecer a toda la gente que nos ha dado la confianza este año, que estamos súper felices, estamos batiendo récords de participación ahí en todos los turnos, quedan solo, en el momento que grabamos esto, 3 plazas para Poza de la Sal y 9 para el Camino de Santiago. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha dado la confianza y bueno, que nos gusta pues esforzarnos, ¿no? Nos hemos juntado este fin de semana, no llega el dinero que se pagan las cuotas de los campamentos para pagar este fin de semana, pagarnos un sueldo a toda la gente que estamos aquí. Hemos decidido pues invertir nuestro tiempo libre, nuestras familias, de lo que sea, para poder prepararnos bien, para poder formarnos, para que de verdad lo que veamos este verano sean días felices, pero a la vez días en los que podamos aprender más pistas para poder vivir en equilibrio con la tierra, como nos decía pues el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Os esperamos
este verano 2019. Hasta luego. Hasta luego.